Mi hermana se burlaba de que mi novio era poco atractivo. Así que cuando descubrí que su novio le era infiel, le pasé todas las pruebas el día antes de su cumpleaños. Desde que tengo memoria, mi hermana ha encontrado la manera de hacerme sentir menos. No importa qué lograra, ella siempre tenía un comentario ácido listo para rebajarme. Si sacaba buenas notas, decía que era porque no tenía vida social. Si me compraba ropa nueva, aseguraba que no tenía sentido porque no tenía cuerpo para lucirla. Pero lo peor comenzó cuando empecé a salir con Daniel. No era un modelo de revista, eso lo sabía. Daniel no era alto, ni tenía un cuerpo trabajado en el gimnasio. Su cabello rizado siempre estaba algo desordenado. Y usaba anteojos con marcos gruesos que le daban un aire de profesor universitario. Pero tenía la sonrisa más cálida que había visto jamás, y su risa. Su risa era contagiosa. Me hacía sentir segura, querida. No necesitaba más. Mi hermana, sin embargo, no lo veía de esa manera. De verdad, no entiendo cómo puedes estar con alguien como él, dijo una vez en una comida familiar, sin siquiera molestarse en bajar la voz. Parece un nerd sacado de una serie de los 90. Es hasta tierno que le tengas lástima. Todos en la mesa se rieron, menos yo. Miré a Daniel, esperando ver alguna reacción en su rostro, pero él solo apretó los labios y siguió comiendo. Me dolió en el alma. No solo porque era cruel, sino porque lo hacía sin el menor remordimiento, como si tuviera derecho a opinar sobre mi vida amorosa. Como si sus comentarios fueran verdades absolutas. Lo peor era que no se limitaba a hacerlo frente a mí. Mis amigas me contaban que mi hermana solía hacer comentarios sobre Daniel cuando no estábamos presentes. Que lo llamaba un regalo de caridad y un novio de último recurso. Me hervía la sangre. Pero cada vez que intentaba enfrentarla, lo minimizaba. ¡Ay, no seas tan sensible! Es solo una broma. ¿Desde cuándo no puedes aguantar un poco de humor? Lo decía con una sonrisa burlona, como si mi molestia fuera una exageración, una tontería. Como si fuera yo quien tenía el problema. A veces, pensaba en responderle con la misma moneda. Después de todo, su novio tampoco era precisamente un Adonis. Alto y con buen porte, sí, pero con una actitud de superioridad insoportable. Siempre hablaba de su trabajo como si fuera la cosa más importante del mundo, y cada vez que estábamos juntos, se las arreglaba para hacerme sentir pequeña con sus comentarios condescendientes. ¿Así que escribes? ¡Qué lindo! Mi primo también tiene un blog sobre teorías de conspiración. Supongo que es algo parecido. No, era un comentario tras otro. Y mi hermana lo idolatraba. Lo presentaba como el hombre perfecto, como si hubiera ganado el premio mayor. Y yo, según ella, me había conformado con las obras. Lo soporté por mucho tiempo. Por Daniel. Porque él me pedía que no le diera importancia. Pero cada burla, cada mirada de superioridad de mi hermana, se acumulaba en mi interior, formando una bola de resentimiento que esperaba el momento adecuado para explotar. No tuve que esperar mucho. Un día, por pura casualidad, me encontré con algo que cambió por completo la dinámica entre nosotras. Algo que me dio el arma perfecta para hacerla caer de la nube en la que se creía. Algo que haría que, por primera vez en su vida, sintiera lo que era estar en el otro lado de la burla, y no pensaba desaprovechar la oportunidad. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. No estaba buscando nada en particular, ni tenía la menor intención de meterme en la vida de mi hermana. Pero el destino, o tal vez el karma, decidió poner la verdad justo delante de mí. Había salido del trabajo más temprano y decidí hacer una parada en mi cafetería favorita. Me gustaba sentarme cerca de la ventana, con un café caliente en las manos, viendo a la gente pasar. Era mi pequeño ritual de tranquilidad antes de volver a casa. Estaba esperando mi orden cuando lo vi. El novio de mi hermana no estaba solo. Al principio, pensé que era una coincidencia. Tal vez era una reunión de trabajo, una amiga, cualquier cosa. Pero luego lo vi inclinarse hacia ella, demasiado cerca. Vi cómo le tomaba la mano sobre la mesa, cómo ella se reía con esa risa coqueta que una mujer no usa con cualquier hombre. Vi cómo él le acariciaba el rostro antes de besarla. Fue un beso rápido, pero suficiente. Mi corazón se aceleró. ¿Había visto bien? ¿Era realmente él? Me acomodé en mi asiento, tratando de calmarme.
Tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuando él se levantó y se giró para llamar al mesero, lo vi con total claridad. Su perfil, su forma de moverse, su voz cuando dijo algo en tono de broma. No había duda. Era él. Mi primer impulso fue levantarme y enfrentarlo. Gritarle en medio de la cafetería, exponerlo en ese mismo instante. Pero algo me detuvo. Tal vez fue la adrenalina o tal vez, en el fondo, sabía que esta era una oportunidad demasiado valiosa para desperdiciarla en un arrebato de ira. Respiré hondo y saqué mi teléfono. Si iba a hacer esto, necesitaba pruebas. No soy una experta en espionaje, pero tampoco hace falta hacerlo cuando la otra persona se siente demasiado segura. Me las arreglé para tomar varias fotos discretas desde mi asiento. Luego, cuando se levantaron para salir, fingí estar mirando mi celular mientras grababa un video. Él le rodeó la cintura con el brazo, ella apoyó la cabeza en su hombro. El video terminó con ellos subiendo a su auto juntos. Me quedé sentada un rato, procesando lo que acababa de ocurrir. Sentía una mezcla de emociones, enojo, incredulidad, satisfacción. Me imaginé la cara de mi hermana cuando viera lo que tenía en mis manos. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la ventaja. Salí de la cafetería con el corazón latiendo fuerte, sintiendo que cada paso me acercaba más al momento en que podría hacerle probar su propia medicina. Esa noche, me senté en mi cuarto y revisé el material. Era claro, irrefutable. No había espacio para dudas o excusas. Su novio le estaba engañando y yo tenía la evidencia para demostrarlo. Pensé en enviárselo de inmediato, en llamarla y decirle todo de una vez. Pero entonces recordé cada burla, cada risa, cada comentario condescendiente. Recordé cómo se había divertido a costa de mí. No. Esto merecía algo mejor, algo más grande, y su cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina. No podía haber un momento más perfecto. Sonreí mientras guardaba los archivos en una carpeta especial. Ahora solo quedaba esperar. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Sabía que tenía la evidencia perfecta en mis manos, pero no podía apresurarme. No todavía. Cada vez que veía a mi hermana, sentía un cosquilleo de anticipación en el pecho. Ella seguía igual de altanera, igual de insoportable. No tenía idea de lo que se le venía encima, pero yo sí. Pasé horas revisando las fotos y videos, asegurándome de que eran lo suficientemente claros como para que no hubiera escapatoria. No quería darle ninguna oportunidad de dudar, de cuestionarme, de intentar justificarlo. La imagen de su novio besando a otra estaba perfectamente enfocada. Su brazo alrededor de la cintura de la mujer, la forma en que le sonreía, todo estaba ahí, pero no me detuve ahí, quería más, así que, con el pretexto de querer arreglar algo en mi computadora, le pedí a un amigo que trabajaba en tecnología que mejorara la calidad del video. Él, sin hacer preguntas, me envió una versión con el audio más nítido. Ahora podía escuchar lo que decían. No puedo esperar a verte esta noche, decía el novio de mi hermana con voz suave. Tienes que deshacerte de ella primero, respondió la mujer, riendo. Mi mandíbula se apretó. ¿Se estaba burlando de mi hermana? No me sorprendía, pero escuchar la confirmación me llenó de satisfacción. No solo la estaba engañando, sino que además lo hacía con la seguridad de que ella nunca lo descubriría, si tan solo supiera lo que estaba por pasar. La siguiente vez que vi a mi hermana, fue en la casa de mis padres. Estábamos sentadas en la sala, tomando café. Ella hablaba sobre su próximo cumpleaños, sobre la gran fiesta que había planeado, sobre cómo todo tenía que ser perfecto. Va a ser el evento del año, dijo, sonriendo con autosuficiencia. Y obviamente, no puedes venir con esa cosa que llamas novio. No quiero que la gente hable. La taza de café tembló en mi mano. Respiré hondo y sonreí. No te preocupes, respondí con calma. Te prometo que tu fiesta será inolvidable. Ella rió, sin captar el doble sentido. No tenía idea de que yo estaba a punto de darle el peor regalo de su vida. Lo peor de todo esto no era la satisfacción que sentía al tener la evidencia. No, lo más difícil de esta situación era la espera. Cada vez que mi hermana me hablaba de su novio, de su perfecto cumpleaños, de lo felices que estaban juntos, sentía que mi paciencia se agotaba. El cumpleaños de mi hermana se acercaba rápidamente, y lo sabía. Sabía que, al igual que todos los años, ella organizaría una fiesta grandiosa.
con toda la familia y amigos, esperando ser el centro de atención. Todo el mundo adoraba a su novio. Nadie sospechaba que, en realidad, él estaba jugando con ella. Nadie, salvo yo. Mi plan era sencillo, pero exquisitamente calculado. ¿Por qué arruinarle la vida de inmediato cuando podía hacerle un daño mucho mayor, algo que la desbordara por completo? Ella había arruinado tantas veces los momentos importantes para mí, burlándose de mi relación, de mi novio. Era hora de que ella tuviera una pequeña dosis de su propia medicina. Decidí que el mejor momento para revelarlo todo sería la víspera de su cumpleaños. Esa noche, ella estaría emocionada, pensando en todo lo que iba a suceder al día siguiente. Su mente estaría en los preparativos, en la perfección de la fiesta, en las felicitaciones que recibiría. La noche anterior, justo cuando la fiesta se estuviera preparando, le enviaría todo. Las fotos, el video, las capturas de pantalla de las conversaciones entre él y la mujer. Todo, pensé en la manera en que lo iba a decir. Un simple mensaje de texto no sería suficiente. Mi hermana era muy buena ignorando los pequeños detalles. No podía ser tan fácil. Necesitaba algo más fuerte. Algo que no pudiera evitar. Esa noche, a medida que el reloj avanzaba, sentí como la adrenalina comenzaba a circular por mis venas. Estaba lista. De repente, supe exactamente qué debía hacer. En lugar de simplemente enviar el mensaje, me dije a mí misma que debía hacerlo en el momento exacto en que ella estuviera rodeada de la gente que más le importaba. Quería que su sufrimiento fuera público, que todos lo supieran. Decidí que enviaría todo al grupo de familia. Ese grupo al que ella había agregado a todos, sin pensarlo, con su novio como el héroe perfecto. Ahí es donde el golpe sería más fuerte. Era una sensación extraña la que sentía, una mezcla de justicia y satisfacción. Estaba haciendo lo que mi hermana había hecho durante años, burlándose de mí, pisoteando mi felicidad, ignorando mis sentimientos. Ahora era su turno. Y no pensaba detenerme, la cuenta regresiva ya había comenzado. En pocas horas, todo cambiaría. La noche previa al cumpleaños de mi hermana llegó, y con ella, una mezcla de emoción y ansiedad que nunca había sentido antes. Cada segundo que pasaba me acercaba más al momento de revelar lo que había estado planeando durante semanas. Todo estaba listo. El mensaje, las pruebas, el grupo de familia. Nada podía salir mal. Era una cálida noche de verano, y mi hermana, como era su costumbre, estaba organizando la fiesta en su casa. El bullicio de los preparativos, las luces brillantes y la música de fondo solo aumentaban la atmósfera de anticipación que la rodeaba. Ella estaba en su elemento, como siempre. Su cumpleaños era, para ella, el evento del año. Todos los ojos debían estar en ella, y nadie podía arruinarlo, mientras ella corría de un lado a otro, organizando las últimas cosas antes de que los invitados comenzaran a llegar. Yo me mantenía alejada. Lo más difícil de todo esto no era hacerle daño, sino controlarme. Quería gritarle, hacerle saber lo que estaba por suceder, pero tenía que esperar. Si la sorprendía demasiado pronto, no tendría el mismo impacto. La hora se acercaba, y mi corazón latía con fuerza. Miré mi teléfono. El mensaje estaba preparado, pero antes de enviarlo, me tomé un momento para repasar todo en mi mente. Las fotos de él besando a la mujer. El video donde se reían juntos, sin una preocupación en el mundo. Las capturas de pantalla de sus conversaciones, donde hablaban sobre lo mucho que quería deshacerse de mi hermana. Todo estaba tan claro, tan irrefutable, que sabía que no podría negarlo. Poco después, la sala se llenó de risas y charlas. Mi hermana estaba en el centro, rodeada de amigos y familiares, pero yo me quedé en un rincón, observando. Ella era el centro de atención, como siempre lo había sido. Nadie sospechaba que mi regalo para ella era mucho más que una simple sorpresa. Esperé pacientemente. La fiesta continuó como si fuera otro día común para ella. Nadie tenía idea de lo que estaba por venir. Nadie, excepto yo. Con cada minuto que pasaba, mi impaciencia crecía. Pero me mantenía firme. Al final, todo se reducía a un solo momento. El segundo exacto en el que todo se destaparía. Finalmente, cuando la fiesta alcanzó su punto máximo, con risas y música en todo su esplendor, tomé mi teléfono y, con el corazón acelerado,
envié el mensaje. Feliz cumpleaños, hermana. Este es tu regalo. Espero que lo disfrutes. Y adjunté la carpeta con todo lo que había recopilado. Mi dedo tembló ligeramente mientras tocaba el botón de enviar, pero lo hice. El mensaje salió. Y con él, mi plan estaba completo. Esperé, pasaron unos segundos, tal vez un minuto, antes de que mi teléfono comenzara a vibrar. Era una notificación. El primer mensaje llegó. Era de mi hermana. ¿Qué es esto? Y, antes de que pudiera responder, comenzó a llegar una avalancha de mensajes en el grupo familiar. Mi hermana, entre lágrimas, no podía dejar de enviar mensajes, mi madre, mi padre, los demás familiares. Todos comenzaron a preguntarse qué estaba pasando, todos con la misma incredulidad en sus palabras. Ella no podía creer lo que estaba viendo. Nadie podía. Lo peor para ella no fue solo el contenido del mensaje. Lo peor fue que todos lo estaban viendo al mismo tiempo. Ya no era solo mi hermana quien se enfrentaba a la humillación. Era toda su vida, su perfección, su imagen construida, derrumbándose frente a todos. La fiesta, que minutos antes estaba llena de risas y alegría, se convirtió en un caos. Vi cómo su rostro se transformaba en una mezcla de rabia y vergüenza. Era la misma expresión que había tenido cuando me hizo sentir pequeña tantas veces, pero esta vez, no era yo quien estaba siendo pisoteada, era ella. El grupo familiar estalló. Los mensajes seguían llegando, todos preguntando, exigiendo explicaciones. Algunos aún sin entender completamente lo que estaba sucediendo. Mi hermana no sabía qué hacer. Sus dedos temblaban mientras trataba de responder, pero sus palabras no tenían sentido. Cada intento de justificar lo que estaba viendo solo la hundía más. Esto no puede ser real, decía mi madre, con la voz entrecortada. ¿Por qué me haces esto, querida? Mi hermana no podía contestar, no podía entender cómo había llegado tan lejos. Nadie le estaba mirando ahora como la niña perfecta, como la que siempre había sido el centro de atención. Todos veían lo que yo había visto, lo que había estado oculto por tanto tiempo. Vi su rostro desmoronarse lentamente, como si las piezas de su vida comenzaran a caer una por una. En su cara, había un atisbo de dolor, pero también de rabia. Y era entonces cuando su ira se volvió contra mí. ¿Por qué hiciste esto? Gritó, con los ojos inyectados de furia. Lo había esperado. La culpa nunca se puso en el lugar correcto. Siempre fue más fácil apuntar el dedo. La frustración, la incredulidad, todo eso giraba en su mente mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. Yo la miraba, tranquila, con una pequeña sonrisa que me costó mucho mantener. ¿Te preguntas por qué lo hice? Respondí con calma. Como si estuviera recitando una lección. Porque siempre te has burlado de mí, de mi vida, de mi novio. Porque pensaste que podías hacer lo que quisieras, y que no había consecuencias. Pero ahora ves que todo lo que has hecho tiene un precio. Mi hermana se quedó en silencio. Su rostro palideció. Yo no sabía si las lágrimas que empezaban a correr por sus mejillas eran de rabia o de vergüenza. Era probable que fueran ambas. Su novio había desaparecido en ese momento. De alguna manera, había sentido el peso de la situación antes de que ella pudiera confrontarlo. Sabía que todo estaba a punto de salir a la luz. Pero ya no importaba. Mi hermana lo sabía ahora, y eso era todo lo que importaba. Los mensajes seguían, ahora llenos de dudas y preguntas sobre él. ¿Cómo había podido hacerle esto? ¿Cómo había sido tan ciego? Las preguntas de los familiares eran una avalancha, pero las suyas eran las más difíciles de escuchar. Te lo dije muchas veces, le decía mi madre, la preocupación y la decepción en su tono. Siempre quise que fueras feliz, pero no de esta manera. Mi hermana, sin embargo, no podía dejar de mirar la pantalla de su teléfono. En sus ojos brillaba una furia que yo no había visto antes. El dolor la había transformado en algo diferente. A pesar de todo, en el fondo sabía que esta humillación era más que merecida. Pero su respuesta fue una sola: esto no se queda así. Te voy a hacer pagar por esto. Mis ojos se fijaron en ella. Ya no era la niña perfecta. Ya no era la reina de la fiesta. Ya no tenía a todos a sus pies. Era solo una mujer rota, destrozada por las mismas burlas que ella misma me había lanzado durante años.
No tenía miedo de sus amenazas. No ahora. Lo que más me sorprendió fue la claridad con la que veía todo. No había vuelta atrás para ella. Podía jurar que en ese momento sentí que ya nada la salvaría. De repente, la fiesta ya no parecía tan importante. La gente comenzó a irse, abandonando la casa de mi hermana, que ahora solo era un campo de batalla de emociones desbordadas. Las luces que antes brillaban con tanta fuerza ahora parecían apagadas, opacas, como si la vida misma hubiera abandonado el lugar. Lo que había empezado como una noche de celebraciones se transformó en una amarga lección. El día siguiente llegó como una sombra pesada, casi inerte. Mi hermana, aún atrapada en su propia ira y vergüenza, se encerró en su habitación, sin querer salir. No me sorprendió. Sabía que estaba lidiando con las consecuencias de lo que había hecho, pero algo en su postura me decía que no lo entendía completamente. Ella aún no sabía lo que significaba perder todo en un solo día. El teléfono no dejaba de sonar. Los mensajes seguían llegando, unos de consuelo, otros de enfado. La familia estaba dividida. Algunos tomaban mi partido, mientras que otros, principalmente mis padres, se sentían devastados por lo que había ocurrido. Había creado un abismo entre todos nosotros. Nadie podía ver las cosas como yo las había visto, nadie podía entender por qué tomé esa decisión. Fui a su casa esa tarde, la casa que alguna vez compartimos, y toqué la puerta. No esperaba que me abriera con los brazos abiertos, pero me sentía extraña. Había esperado este momento, pero ahora que lo tenía, no sabía exactamente qué hacer. Ella apareció, con el rostro aún hinchado por las lágrimas de la noche anterior. El orgullo que solía tener se había ido, y ante mí estaba una versión quebrada de la mujer que siempre había sido tan superior. ¿Qué quieres?, me dijo, su voz casi inaudible, pero llena de resentimiento. Sus ojos me miraban con el fuego de antes, pero había algo diferente. Ya no me veía como su hermana pequeña, la que podía pisotear sin consecuencias. Me miraba como si fuera su igual, pero sabía que no lo era. Nunca lo fui. Solo quiero que sepas que no me arrepiento. Lo dije con firmeza, sin dudarlo, como si las palabras salieran solas. No había espacio para el arrepentimiento. Después de todo lo que me había hecho pasar, después de tantas burlas, no podía ceder ahora. Ella permaneció en silencio, sin responder, solo dejándome hablar. No te hice esto para destruirte, pero sí para que aprendieras. Me acerqué un paso más. Siempre te burlaste de mi vida, de mi novio. ¿Sabías lo que sentía cada vez que me decías que él no era lo suficientemente bueno para mí? ¿Sabías lo humillante que era escuchar eso una y otra vez? Mi voz temblaba un poco, pero me mantuve firme. Ella apretó los labios, luchando por no llorar. Había algo en su mirada, una mezcla de rabia y tristeza, que me hizo dudar. Tal vez, por primera vez, podía ver que no estaba tan lejos de mí. Quizás nunca lo estuvimos, aunque nuestras diferencias parecieran abismales. ¿Y ahora qué?, me preguntó, su voz baja, como si ya no tuviera energía para seguir peleando. ¿Vas a seguir aplastándome con esto? No podía evitarlo. La rabia en mi interior había desaparecido, pero una sensación de vacío había tomado su lugar. Había logrado lo que quería, pero no sentía la victoria que había anticipado. No. No quiero aplastarte, solo quiero que entiendas. Y que, cuando mires atrás, sepas que fuiste tú quien comenzó todo esto. Que no fue solo mi culpa. Me di la vuelta para irme, pero antes de salir, me giré una vez más. Te dejo con tus recuerdos. Y espero que algún día, cuando te reconstruyas, lo entiendas. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido sordo. Lo había hecho. Lo había logrado. Pero, al mismo tiempo, había algo dentro de mí que no podía callar, la sensación de que, aunque mi hermana había sido humillada, yo también había perdido algo. Algo importante. No la había perdonado, no aún. Pero había algo que, tal vez, algún día me permitiría sanar. Porque, en el fondo, mi venganza no era solo contra ella. También era contra todo lo que yo misma había sufrido. Y en eso, nadie podría quitármelo. Esto es solo una de muchas historias por contar. ¿Quieres más? Suscríbete y acompáñame en cada nueva aventura. Hasta el próximo video.